Muy bienvenidos al curso Cómo interpretar correctamente las Escrituras. Nos encontramos comenzando una nueva clase en la que por la gracia de Dios vamos a seguir aprendiendo y vamos a seguir creciendo en conocimiento. Desde aquí os queremos dar la bienvenida a todos y agradeceros, como siempre, que sigáis fieles con vuestro tiempo y en el deseo de querer aprender y de querer seguir creciendo en el maravilloso conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y de su obra completa. Así que gracias a todos vosotros por conectaros y, como siempre, os invitamos a que podáis compartir este vídeo. Si queréis podéis compartirlo ahora para que otras personas ya puedan empezar a conectarse también y que de esa manera esas personas puedan ser beneficiadas con la clase de hoy. También podéis visitar el canal de YouTube, en el que tenemos todas las clases anteriores, tenemos diferentes series de enseñanza que están totalmente disponibles para poder aprender y para poder disfrutar. Así que ya sabéis, podéis visitar YouTube, suscribiros y también compartir con otras personas todo lo que para vosotros sea de beneficio y de bendición. Os damos la bienvenida a todos, como siempre. Por favor, Biblia, libreta, bolígrafo, porque vamos a comenzar la clase de hoy. Comenzamos aquí la clase Cómo interpretar correctamente las Escrituras y estamos en la clase número 54. Hemos hablado de muchas cosas, obviamente 54 clases dan para mucho, gracias a Dios que hasta aquí hemos podido llegar y seguimos avanzando, gracias también obviamente a cada uno de vosotros, a vuestra fidelidad, como decía antes, por ese deseo de querer aprender. Y hemos estado hablando de normas de hermenéutica, de interpretación, la importancia de hacernos ciertas preguntas a la hora de leer la Biblia, la importancia de ver ciertos temas y ponerlos en su correspondiente contexto. Y hoy vamos a seguir con temas, como sabéis que llevamos ya varias clases haciéndolo, vamos a seguir con temas que vosotros estáis proponiendo. Si hay algún tema, hay algún pasaje, algún verso de la Biblia que queréis que toquemos, que enseñemos, pues si tenemos el conocimiento para hacerlo, obviamente lo haremos. Os pido que nos podáis escribir, podéis contactar conmigo o bien a través de este medio, el Messenger de Facebook también, o por WhatsApp o por email. El email es iglesiagraciafe@gmail.com. Repito, iglesiagraciafe@gmail.com. Ahí podéis enviar vuestras peticiones de temas para que podamos seguir aprendiendo juntos. A ver, un momento que coloco esto bien. Ok, muy bien, en la clase de hoy os voy a pedir que abráis vuestra Biblia, por favor, en Mateo capítulo 15 y vamos a repasar para profundizar un poquito, si se puede decir de esa manera, en el pasaje de la mujer cananea o la mujer sirofenicia, que es lo que nos habíais pedido algunos de vosotros. Así que Mateo capítulo 15, a partir del verso 1. Aquí nos encontramos en un pasaje que se repite en Marcos capítulo 7, más o menos son pasajes muy parecidos, aunque Mateo obviamente trae una expresión de Jesús que no sale reflejada en Marcos capítulo 7, pero bueno, luego vosotros podéis leerlo y podéis estudiarlo. La tenéis en Marcos capítulo 7 del 24 al 30. Esa no la vamos a leer hoy, nos vamos a centrar en Mateo capítulo 15, pero repito, el otro momento en el que se relata este hecho es en Marcos capítulo 7 del 24 al 30. Pero nosotros estamos en Mateo 15, 21, ¿sí? Mateo 15, 21. Aquí necesitamos entender diferentes cosas. Vamos a tratar de refrescar algunas cosas que ya comentamos cuando hablamos acerca de sanidad, si no recuerdo mal. De hecho, compartimos específicamente en qué clase se encontraba cuando hablamos acerca de este tema. Pero vamos a intentar ver algunas cosas que quizá no pudimos ver ese día. Mateo capítulo 15, verso 21 dice lo siguiente: saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Esto no era algo normal. Aquí Jesús sale, por así decirlo, de su hábitat, sale de Galilea
para ir a una tierra donde no era normal que los judíos visitasen y no era normal que Jesús tampoco anduviera por allí. Ahora, entendamos que siempre, siempre, todo lo que Dios hace lo hace con un propósito, ¿de acuerdo? Todo lo que Dios hace. Eso, no, porque a veces la gente piensa que hay propósitos de Dios en ciertas cosas, pero que no están siendo hechas por Dios. Entendamos bien eso. Todo lo que Dios hace, sí lo hace siempre con un propósito. Pero hay cosas que Dios no está haciendo y no deberíamos atribuírselas a Él. Recordemos que Dios no es el culpable de las enfermedades, Dios no es el culpable del COVID-19, la situación que vivimos ahora, Dios no es el culpable de los terremotos, Dios no es el culpable de... No es que Dios está castigando a la humanidad, no es que Dios está enviando juicio sobre el ser humano por causa del pecado, de la maldad. No, 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 no. Dios no está en nada de eso. Todo lo que Dios hace es bueno. ¿Sí? La voluntad de Dios es siempre buena, es siempre agradable y siempre perfecta. Eso es así, ¿de acuerdo? Ahora, en lo que Dios hace, que repito, es bueno, agradable y perfecto, hay propósito. Nosotros estamos hoy disfrutando del propósito eterno de Dios para nuestras vidas. En su eternidad y en su maravillosa voluntad, Dios diseñó un propósito para nosotros. Y qué bueno que nosotros podamos caminar dentro de ese propósito eterno. Es triste ver cómo a veces los cristianos están queriendo que Dios bendiga sus planes y que Dios bendiga sus cosas y dice, no, vamos a orar para que Dios bendiga esto, vamos a orar para que Dios bendiga aquello. Pero déjame decirte algo, si estamos caminando dentro del plan maravilloso de Dios, si estamos caminando dentro del glorioso propósito eterno de Dios, eso ya ha sido bendecido por Dios, porque estamos dentro de su plan. Todo lo que forma parte de su plan ya está bajo bendición. Yo no tengo que pedirle a Dios que bendiga algo que forma parte de su diseño original y que forma parte de su propósito eterno, porque ya ha sido bendecido por Él. El problema es cuando yo quiero llevar a cabo mis propios planes. El problema es cuando yo quiero salirme del plan de Dios y quiero llevar a cabo mis propios planes y entonces tengo la necesidad de pedirle a Dios que bendiga esos propios planes. Pero Dios no está en el asunto de querer bendecir mis propios planes. Dios está en el deseo que yo aprenda a caminar en su plan, porque obviamente lo mejor para mi vida es que yo aprenda a caminar en su plan. Siempre. A veces nosotros pensamos que hay cosas que nos convienen, pero Dios es mucho más inteligente que nosotros. Amado, amada, abraza la revelación del día. Anota eso en letras grandes. Dios es mucho más inteligente que yo y Él sabe lo que es mejor para mí. Él sabe lo que es mejor para mi vida. Y necesitamos entender eso y necesitamos abrazar esa verdad. Y el plan que Dios ha diseñado para la humanidad es lo mejor para nosotros. Y qué bueno que podamos aprender a caminar en ese plan. Qué bueno que podamos aprender a disfrutar de todo lo que Dios ha diseñado en su plan. Y dentro de ese plan, todo lo que Dios hace, lo hace con propósito. Cuando aquí Jesús, obviamente Dios hecho hombre, viaja a la región de Tiro y de Sidón, es porque Él va con propósito. ¿Sí? Va con un propósito específico. Y he aquí una mujer cananea, en Marcos 7 se nos habla de una mujer sirofenicia. Ahora, una mujer cananea. Entendamos de tiempos antiguos los problemas que le dieron los cananeos al pueblo de Israel. Siempre el pueblo de Israel andaba con problemas y con luchas y guerras con los cananeos, entre otros, obviamente, filisteos, cananeos, amorreos, etcétera, 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 ¿verdad? Y he aquí que una mujer cananea, es decir, enemiga del pueblo de Israel, digámoslo de esa manera, se acerca a Jesús, a un judío, y le dice, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Ojo a las palabras que la mujer cananea expresa. Antes de llegar a... Porque aquí a veces ponemos mucho énfasis en una palabra, y creo que estaréis todos de acuerdo en esto, ¿no? Y le metemos mucho énfasis a una palabra. Y es la palabra que leeremos luego, que es la palabra perrillos, ¿verdad?
Y cuando se habla de este pasaje, el énfasis va ahí, pero ojo a las palabras que la mujer cananea pronuncia. Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. O sea, la mujer cananea está reconociendo quién es él. Cosa que ciertos judíos no hacían, lo que la religión no hacía. Esta supuesta enemiga del pueblo de Israel, esta supuesta enemiga de Dios, esta persona que estaba fuera del pacto que Dios había hecho con Israel, esta persona que estaba totalmente fuera de lo que Dios había establecido por medio de la ley, reconoce lo que algunos eruditos y religiosos no reconocieron nunca. Es interesante. O sea, entendamos con qué actitud se acerca a esta persona, sabiendo que se está acercando a un judío. Escúchame, los gentiles no eran ignorantes de lo que los judíos pensaban de ellos. Recuerda que ya hemos dicho en más de una ocasión que los judíos oraban, los varones judíos oraban dando gracias a Dios porque no eran gentiles. Porque no habían sido hechos gentiles. Daban gracias a Dios porque eran judíos. Y aquí no solamente se está acercando una persona gentil a Jesús, sino que aquí se está acercando una mujer gentil. Y la oración de los judíos varones eran, gracias a Dios porque no me has hecho gentil, gracias a Dios porque no me has hecho mujer. 3 veces al día oraban eso. Entonces, esta mujer se acerca, pero se acerca con una actitud muy diferente, por ejemplo, a la de los líderes religiosos que si estudias los evangelios verás que muchas veces se acercaban a Jesús ¿para qué? Para probarle. ¿Sí o no? Y le hacían preguntas ¿para qué? Para probarle. Esta mujer no. Esta mujer primero reconoce el señorío de Jesucristo. Le llama Señor. Señor. Y luego le dice hijo de David, reconoce el linaje. ¿De dónde habrá sacado? No lo sé, no voy a poner ni añadir cosas. A lo mejor hay personas que lo han estudiado profundamente, pero ¿de dónde habrá sacado esta mujer el conocimiento? Obviamente lo habrá oído hablar por ahí, porque se acercó a Jesús a propósito. Entonces, había oído acerca de la fama de Jesús. Aunque Jesús no pretendía ser famoso, obviamente se hizo famoso por los milagros y las señales que continuamente le acompañaban. Entonces esta mujer se acerca y le dice, Señor, hijo de David, y lo que le dice es, ten misericordia de mí. Ya viene presentándose eso. Ten misericordia de mí. O sea, esta mujer sabe que hay algo que va a pedirle que ella no se merece. Ella no se lo merece. Y tú puedes decir, bueno, nadie se lo merecía. No, ojo, la mentalidad judía es, si yo hago lo que tengo que hacer, yo merezco lo que Dios me ha prometido. Si yo cumplo la ley y si no cumplo la ley, por lo menos yo ofrezco los sacrificios correspondientes, yo merezco lo que Dios había prometido. Esa era la mentalidad judía. Esta mujer se acerca diciendo, ten misericordia de mí, porque voy a pedirte algo que sé que no merezco. Voy a pedirte algo que sé que no deberías darme ni otorgarme, pero por eso estoy apelando a la misericordia. Que significa apelar a la gracia, porque al fin y al cabo en hebreo es la palabra gesed. ¿Sí? Entonces es la palabra gracia. Y esta mujer se acerca apelando a la gracia. Recordemos que Jesús nace bajo la ley. Recordemos que es un tiempo donde Jesús viene para, como él mismo dijo, yo he venido para cumplir la ley, para que la ley se cumpla en mí. Recordemos todo eso, recordemos el contexto histórico, el momento en el que está pasando todo esto. Recordemos que Jesús viene, como va a decir aquí, yo he sido enviado a Israel. Aquí hemos estudiado Romanos 11 y hemos estudiado que los gentiles hemos sido injertados en el olivo. ¿Sí? Entonces necesitamos tener todo eso en mente, porque a veces cuando leemos, repito, ¿no? A veces leemos y no digo, vosotros sí, gracias a Dios, ¿no? Pero a veces hemos leído la Biblia sin pensar. La leemos, por ejemplo, a mí me pasaba, ¿no? A mí me decían, hay que leer la Biblia cada día. Bueno, pues tú cogías la Biblia y la leías. Y simplemente era pasar páginas porque te habían dicho que tenías que leer la Biblia. Digo lo que a mí me pasaba, ¿de acuerdo? Entonces, me voy a leer la Biblia en un año, pero no, y está bien, ojo,
No digo que esté mal. Si uno quiere leerse la Biblia en un año, está bien, hay planes de lectura, perfecto, muy bien. Pero a veces lo hacemos como poniendo puntos, o no sé cómo decirlo, ¿no? ¡Ey! Que yo me he leído la Biblia 7 veces ya, ¿no? Me he leído la Biblia, es como medallas, ¿no? Pero repito, está bien leerse la Biblia en un año si uno quiere. Pero cuando yo lo hacía, lo que hacía era, pues eso, cumplir con el plan diario. Si me decían, hay que leer 3 capítulos del Antiguo Testamento, un Salmo, un Proverbio y 2 capítulos del Nuevo Testamento, eso es lo que yo hacía. Y yo leía, pero sin pensar, sin meditar, sin profundizar, nada, yo leía y ya está. Pero qué bueno es que leamos y nos paremos y pensemos y estudiemos y meditemos y veamos los contextos, tanto históricos como los contextos de los pasajes anteriores y posteriores, y que profundicemos un poquito en lo que estamos leyendo. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio, pero Jesús no le respondió palabra. Jesús la ignoraba. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Obviamente para ellos era algo delicado, porque es una mujer cananea, y va detrás nuestra, y está gritando, etcétera, etcétera. Entonces aquí Jesús sí responde y dice, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Obviamente todos tenemos claro que esto está ocurriendo antes de la obra completa de Jesucristo llevada a cabo en la cruz del Calvario, ¿verdad? Todos tenemos claro que aquí obviamente Jesús no ha muerto, no ha derramado su sangre, no ha gritado consumado es, no ha sido sepultado, no ha resucitado todavía al tercer día y no ha ascendido a la diestra del Padre. No ha ocurrido nada de eso. Jesús dice, yo he sido enviado a las ovejas perdidas de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, otra vez le llama Señor, socórreme. 2 veces le llama Señor y otra vez vuelve a pedirle ayuda. No le está exigiendo, no le está diciendo, yo he cumplido con esto y por esto tú deberías, no, sino que se postra. Recuerda que el postrar es una señal de reverencia, una señal de adoración. Se postra ante él y le dice, Señor, socórreme. Y vuelve a responder Jesús. Ante la actitud de esta mujer, vuelve a responder Jesús. No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Esta palabra perrillos sale exactamente igual en Marcos 7. Perrillos. Ahora, no está bien tomar el pan de los hijos. ¿Quiénes son los hijos en este momento? Jesús está hablando de una representación, ¿no? Está diciendo, bueno, estamos en la mesa, ¿verdad? Está el padre sentado en la mesa, los hijos, estamos comiendo, y lo que no voy a hacer es quitarle la comida a mis hijos para dársela a los perrillos. Entonces aquí está hablando figurativamente de Dios y el pueblo de Israel. Y está diciendo, yo no le voy a quitar la sanidad o los milagros para dárselo. Ahora, se ha puesto mucho énfasis en la palabra perrillos o en la palabra perros. De hecho, algunos dicen que Jesús le llama, perdón por la expresión, pero es lo que que Jesús la llama perra a esta mujer, o la llama o perra a ella o perra a la hija, ¿verdad? Pero para mí, y esto perdonadme que aquí añada una interpretación quizá personal, para mí no es lo mismo perra que perrillo. No es lo mismo perro que perrillo. Algunos interpretan que aquí Jesús estaba como enfadado. Yo no creo que fuera así, en ningún momento. Y que por eso la trató de esa manera. No es así. Yo no creo que fuera así. Y repito, para mí no es lo mismo decir perro que decir perrillo. Y el problema a veces cuando leemos es como ahora con las redes sociales, ¿verdad? Si te mandan un mensaje de WhatsApp, a veces es mejor hacer una llamada porque el mensaje se puede malinterpretar. Y a lo mejor uno escribiendo está queriendo decir algo, pero el que lo lee lo interpreta de una manera diferente. Y dice, oye, ¿y esta persona por qué me habla así? Y a lo mejor la persona que lo ha escrito en ningún momento
tenía la intención de ofender o de molestar. Entonces, por eso a veces es mejor no mandar un mensaje y hacer una llamada directamente. No sé si estaréis de acuerdo conmigo. Entonces se hace la llamada directamente y se explican las cosas y se oye el tono de voz. ¿Qué problema tenemos nosotros aquí? Que no oímos el tono. Ese es el problema. El tono se lo damos nosotros. Y aquí no estamos oyendo el tono de Jesús. Pero en base a todo el contexto de la vida de Jesús, en base a todo el contexto de lo que vamos viendo en su caminar, para mí Jesús tiene dos tipos de tono. Para mí, repito, esto es una interpretación mía, ¿eh? Uno, el que Jesús utiliza con todos los que son llamados pecadores. Otro, el que Jesús utiliza con los religiosos. Yo no creo en ningún momento que Jesús utilizara un tono malo o un tono enfadado con esta mujer. Yo no lo creo. Sin embargo, vemos que con los religiosos, ya sean fariseos, escribas, saduceos, sí Jesús, estoy seguro que utilizaba un tono mucho más fuerte, mucho más agresivo, mucho más autoritario, si se me permite decir de esa manera. Autoritario. Hombre, a los fariseos les dice Mateo 23, sepulcros blanqueados. O sea, Jesús utilizaba un tono mucho más autoritario con ellos que con los pecadores que sabían, porque el pecador sabía que no era merecedor. Recuerda esto, querido, querida, el gran enemigo de la gracia no es el pecado de la persona, el gran enemigo de la gracia es la autojusticia. El gran enemigo de la gracia no es cuán pecador soy, el gran enemigo de la gracia es cuán bueno creo que soy. Y eso es importante. Porque yo creo que soy bueno y porque soy bueno Dios me tiene que dar todo. No, el enemigo, si yo entiendo lo pecador que soy, si yo entiendo la magnitud del pecado en mi vida, estamos hablando sin Cristo, entiendo la magnitud del pecado en mi vida, voy a entender la grandeza y la gloriosa grandeza y maravillosa gracia hacia mi vida. Esa es la realidad. Entonces Jesús, con aquellos que se sabían pecadores, que se sabían indignos, que sabían que no se merecían absolutamente nada, utilizaba un tono no condenatorio, un tono de amor, un tono de gracia. Sin embargo, contra los religiosos el tono era mucho más autoritario. Aquí no creo que Jesús utilizara un tono de enfado, sino un tono cariñoso, un tono de gracia, que es a lo que la mujer viene apelando, a la gracia, a Geset, a esa gracia maravillosa. Y entonces le dice, no está bien echarlo a los perrillos. Y yo creo que la mujer percibió ese tono. Yo creo que la mujer vio que no le estaba queriendo faltar al respeto. Creo que la mujer vio que Jesús no la estaba insultando, sino que estaba hablando, estaba mostrando gracia en sus palabras. Pero le estaba diciendo y dejando bien claro para qué había venido él. Obviamente, tanto aquí como en el pasaje en el que Jesús sana al siervo del centurión, vemos que Jesús está hablando de un cambio que va a ocurrir. Jesús va poniendo una base de que algo está cambiando y de que ya esa gracia, ese Geset, no va a estar solamente disponible para cierto grupo específico de gente, sino que esa gracia va a abrirse a todos, absolutamente. Porque lo mismo ocurre con el centurión. Y con el centurión Jesús utiliza la misma expresión que utiliza aquí. ¡Qué grande es tu fe! No he visto una fe como la tuya. ¿Por qué? Porque el centurión era romano. Esta era cananea. El otro era romano, que quiere decir, eran los que tenían al pueblo subyugado, porque el imperio romano era el que gobernaba en este tiempo. Y se acerca y le dice, necesito que tú sanes a mi siervo. Y Jesús le concede eso. Entonces aquí vemos que Jesús le deja bien claro, yo he venido para esto, pero la mujer percibe algo. Y ella dijo, sí, Señor, lo sé. Yo sé que estoy aquí cuando no debería estar. Yo sé que estoy haciendo algo que se supone que no está dentro del guión.
Sé que me estoy saliendo del guión y que aquí esto para muchos no está bien. Pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Aún los perrillos comen de las migajas. O sea, está bien, tú has venido a darle el pan a los hijos, me parece perfecto. Yo apelo a tu gracia y creo que en tu gracia hay para todos. Creo que en tu maravillosa gracia no hay solo sanidad para los hijos, sino que hay incluso sanidad para los perrillos. Creo que incluso los perrillos nos vamos a poder beneficiar de esa maravillosa gracia. O sea, Jesús sabía con quién estaba hablando, pero ella también sabía con quién estaba hablando. Esa es la realidad. Jesús sabía perfectamente que estaba hablando con una mujer cananea, con una persona que no era gentil, pero ella sabía con quién estaba tratando y ella quiso apelar directamente a la gracia porque quedaba algo claro. Si no era por la gracia, ella no recibiría su milagro. No iba a recibir ese milagro. Si la gracia no actuaba, y Jesús vino lleno de gracia, no lo olvidemos. Si la gracia no actuaba aquí, ella no iba a recibir ese milagro. Entonces dice, aún comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. No se comerán el pan, pero por lo menos hay migajas. Hay sanidad para todos en tu gracia. Y entonces, respondiendo Jesús, dijo, oh mujer, grande es tu fe. ¿Por qué? Grande es tu fe. Ojo que repito, esta expresión aparece aquí y aparece cuando habla con el centurión romano. Lamentablemente hay personas que utilizan los evangelios para decir que tenemos niveles de fe. No es la enseñanza de hoy ni mucho menos, pero podemos ver luego en las cartas de Pablo, a partir de Hechos, en las cartas, que ya no se habla de niveles de fe. Ya no hay gran fe, poca fe, mediana fe, puedes hacer crecer tu fe. La fe no crece. La fe que tenemos en Cristo es la que es. No crece en ningún momento, porque tenemos una fe perfecta, tenemos una fe completa, tenemos una fe absoluta. Pedro dice que tenemos la misma preciosa fe. Pablo dice que tenemos la fe del Hijo de Dios. La fe que tenemos hoy en Cristo es una fe perfecta, es una fe completa. Aquí, en este momento, no era de esa manera. Por eso Jesús en algunos momentos utiliza la expresión hombres de poca fe. Sí, y aquí utiliza la expresión grande es tu fe, que significa megapistis, que significa superfe. Sé que a algunos esto les pone nerviosos, pero son palabras de Jesús. Pero está diciendo grande es tu fe, megapistis. Pero ahora en Cristo la fe que tenemos ya es perfecta. Tú no tienes que tratar de hacer crecer la fe. Oh, tengo que hacer que mi fe crezca. Tengo que hacer que mi fe crezca. No, tu fe ya es completa. Tu fe ya es perfecta. Tienes toda la fe que necesitas para vivir la vida de fe y para que por medio de esa fe tú puedas disfrutar de todo lo que la gracia ya te ha dado. Porque si no, ¿cómo Dios me va a pedir que viva por la fe si no tengo la fe suficiente para vivir de esa manera? Por otro lado, ¿Dios va a darme algo incompleto? No, todo lo que Dios me da es completo. La fe que Dios nos ha dado es completa. Pero en esta ocasión sí Jesús quiere expresar algo y decir, wow, grande es tu fe. ¿Pero por qué? Porque ella no se acercó en ningún momento diciendo, tienes que darme esto porque yo he hecho esto. Ella se acercó diciendo, misericordia, Gesed. Sé que ella no dijo Gesed, obviamente. La palabra Gesed es la palabra hebrea, pero ella dijo misericordia, gracia sobre mi vida. Yo voy a pedirte algo que no merezco, voy a pedirte algo que no deberías darme, pero yo apelo a la misericordia, apelo a la gracia para que tú me concedas ese milagro. Y el centurión romano le dijo, yo soy un hombre con autoridad también y bajo autoridad, y cuando digo esto, aquel que vaya, vaya, aquel que venga, viene, solamente di la palabra, le dijo Jesús, y sé que mi siervo sanará. Y Jesús dijo, wow, grande es tu fe. Y ahí Jesús anuncia y dice,
hay cosas que van a cambiar. Puedes estudiar ese pasaje, puedes hacerlo, por favor. Estudia ese pasaje y vas a ver cómo Jesús dice, hay cosas que van a cambiar. Porque obviamente aquí estamos en una transición, ¿verdad? Que hay a veces en el ámbito evangélico se usa esa expresión, ¿no? Estamos en una transición. Bueno, en realidad estamos en Cristo, no estamos en transición, estamos en Cristo. Y lo único que tenemos que hacer es renovar nuestra forma de pensar. A veces la gente habla que estamos en transición porque pasamos de una posición a otra. Pero no hay mejor posición que estar en Cristo, no hay otra posición mejor que esa, estamos ya en Cristo, pero aquí sí estamos en un momento de transición, aquí estamos en un momento en el que el antiguo pacto, el viejo pacto está llegando a su fin y el nuevo pacto va a dar comienzo. Todavía no lo ha hecho, pero ya hay pinceladas de lo que va a ir ocurriendo. Porque yo me imagino, porque aquí dice, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres, y su hija fue sanada desde aquella hora. Y luego Jesús siguió su camino. Lo puedes ver en el verso 29. Pasó Jesús de allí y vino junto al mar de Galilea, y subiendo al monte, se fue y empezó a sanar gente. ¿Sí? Ahora yo me imagino, repito, porque hay que imaginar, hay que usar esto cuando leemos la Biblia también. ¿Qué cara habrán puesto los discípulos? ¿Qué cara habrán puesto no solamente cuando Jesús le concede el milagro, sino cuando Jesús utiliza esa expresión y les dice, grande es tu fe? Y los discípulos están ahí mirando. Los que hace un momento le estaban diciendo, despídela, nos está avergonzando, está dando voces. Los que hace un momento le estaban diciendo, vamos a alejarnos de ella, en este momento están ante la escena que Jesús no solo le concede el milagro, sino que encima alaba la fe de esta mujer. Y estarían poniéndose las manos en la cabeza diciendo, pero ¿qué ha pasado aquí? Es que algo está cambiando. Algo está cambiando. Jesús vino para producir un cambio. Y damos gloria a Dios que ese cambio se llevó a cabo por medio del consumado es. Y ahora tú y yo podemos disfrutar de un nuevo pacto. Y ahora tú y yo podemos aprender de esta mujer de algo específico en el sentido de cada vez que necesitemos de algo, cada vez que nosotros veamos que hay falta de algo en nuestras vidas, obviamente ahora estamos en un nuevo pacto y estamos en Cristo, pero nosotros apelamos a la gracia de Dios continuamente, a la gracia de Dios. La sanidad ya nos ha sido dada y a veces puede venir el diablo, como ya hemos comentado en alguna ocasión, y el diablo puede venir y decirte, no te la mereces porque no te has portado del todo bien. ¿Tú crees que esta mujer merecía sanidad? No merecía sanidad, pero ella vino y dijo, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Y el diablo puede venir y susurrarte al oído y decirte, no mereces la sanidad, pero ahí es donde tú tienes que levantar tus manos y decir, lo sé, diablo, pero yo apelo a la gracia. Yo no soy sano porque merezco ser sano. Dios no me sana porque merezco mi sanidad, sino que su gracia es la que me ha hecho sano. Su gracia me ha bendecido. Su gracia me ha prosperado, su gracia me ha dado sabiduría, su gracia me ha perdonado para siempre y me mantiene santo, justo y perfecto para siempre. Gloria sea Dios. Es su gracia la que ha obrado en mí. Yo no camino o no disfruto de esto porque me lo merezco. Porque ayuno mucho, porque oro mucho, porque estudio mucho, porque doy mucho. No. Yo no necesito, yo no apelo a mis obras. Yo no apelo a mi trabajo. No. Yo apelo a la gracia de Dios. Yo me aferro a la gracia, o mejor dicho, permito que la gracia me abrace y me sostenga. Y cuando un síntoma de salud golpea mi cuerpo, yo voy a dar gracias a Dios porque es su gracia la que me ha sanado. Cuando un problema financiero, un problema laboral aparece en mi camino, yo voy a dar gracias a Dios porque es su gracia la que me ha prosperado, su gracia la que ha hecho que todo esté suplido, es su gracia la que ha provisto antes de la necesidad. Gloria sea Dios. En resumen, y voy acabando, esta no es una conversación en la que vemos a un Jesús enfadado, maltratando a una mujer. ¿En serio vamos a tener esa imagen de nuestro Señor Jesucristo? Aquel que vino lleno de gracia y de verdad.
maltratando a una persona que se rinde a él, no que le discute, no que se le pone enorgullecida y no era una religiosa de los que se creían mejores que nadie. Esta mujer se postra ante él, reconoce el señorío de Jesucristo y apela a esa maravillosa gracia o misericordia. ¿Y vamos a tener nosotros una imagen de un Jesús enfadado, maltratando o insultando o faltándole al respeto a esta mujer? No, en ningún momento. Jesús muestra su amor, muestra su gracia, muestra su misericordia. Jesús no la insulta, sino que le está diciendo algo que necesita entender. Y la mujer lo entiende e insiste. Jesús le dice, mira, yo he venido para los hijos. Y no puedo quitarle el pan a los hijos para dárselos a los perrillos, en tono cariñoso, amoroso. Y la mujer dice, yo lo sé, pero yo necesito tu gracia. Mi hija necesita tu gracia. Y es a eso a lo que he venido, a buscar esa gracia, ese milagro. Gloria sea a Dios. Y hoy nosotros podemos disfrutar de esa gracia, querido, querida. Disfruta de esa gracia. Disfruta de esa gracia por medio de la fe. Esa gracia que te ha permitido vivir la vida en Cristo. Esa gracia que te permite disfrutar de todo lo que ya ha sido provisto para cada uno de nosotros. Gloria sea a Dios. Muy bien. Hasta aquí la clase de hoy de un tema que me habíais pedido algunos de vosotros. Recordad que si tenéis algún otro tema que queráis tocar, sé que tenemos temas pendientes, ojo, tenemos temas pendientes, pero vamos a ir tocándolos clase a clase. Vamos para allá a ver si llegamos a las 100, ¿no? Así que os quiero mandar desde aquí un fuertísimo abrazo a todos. De verdad, muchísimas gracias por estar ahí, por estar conectados. Aquellos que os habéis dejado impresionar por mi escudo, espero que no os haya molestado. Sé que hay madridistas por ahí, pero os amo a todos y espero que me améis vosotros también. Así que un fuerte abrazo para todos. Mañana no tendremos clase, ya nos conectamos el domingo. Escuchadme bien, sé que estáis disfrutando el curso, sé que obviamente vosotros tenéis vuestras respectivas reuniones en las congregaciones a las que podáis asistir y que ahora quizá por los cambios de horarios no coincidamos, pero os quiero invitar a que el domingo a las 6 de la tarde a la reunión de la Iglesia Gracia y Fe no faltéis si podéis, porque la serie que hemos comenzado es sumamente importante. El único evangelio. Hay una necesidad para que la Iglesia sea evangelizada. Ya no digo el mundo, no digo aquellos que no están en Cristo, digo la Iglesia. La Iglesia necesita ser evangelizada. A la Iglesia se le necesita predicar el Evangelio, pero el único Evangelio que existe, que es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y damos gracias a Dios que cada vez más y más y más personas están predicando este glorioso Evangelio en todas partes del mundo. Damos gracias a Dios que también a través de estos medios, de estas redes sociales, Dios nos está permitiendo predicar este glorioso Evangelio a muchos lugares. Quiero invitaros también a vosotros a que prediquéis este Evangelio allí donde podáis y a que compartáis estas cosas en vuestras redes sociales, que estudiéis el maravilloso Evangelio de Jesucristo, que profundicéis en este Evangelio para que podamos compartir con otros. Por lo tanto, el domingo a las 6 de la tarde vamos a estar con la serie El único Evangelio. No os la perdáis si podéis, de verdad. Y si por lo que sea no podéis conectaros, la podéis volver a escuchar luego, tanto en Facebook como en YouTube. Y con el curso ya seguiremos el lunes a las 7:30 de la tarde. Cuando tengamos que hacer cambios en el tema del curso, lo estaremos anunciando con tiempo, porque ya mismo vamos a comenzar todas nuestras actividades normales en la congregación, en la Iglesia Gracia y Fe. Así que ya iremos avisando de todo, pero seguiremos con este maravilloso curso y con otros cursos. Eso ya lo iremos viendo. Gracias a todos. Saludo en general. Sé que muchos de vosotros estáis por ahí
pastores también que se han conectado. Amados, amadas, de verdad un fuerte abrazo, cuidad mucho. Por favor, si queréis, compartid este vídeo con otros para que otros sean bendecidos, para que entiendan un poquito más el pasaje que hemos explicado. Y también, si queréis, podéis visitar el canal de YouTube, podéis suscribiros y también compartirlo para que la gente se beneficie. Un abrazo para todos, os amo mucho y nos encontramos el domingo a las 6 de la tarde aquí. Gracias a todos.